Bueno, muy buenos días a todos nuestros hermanos. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Estamos con nuestros estudios en el Camino del Discípulo, nuevamente aquí para aprender más del Señor, más de su palabra, más de todo lo que tiene para nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque podemos reunirnos, porque el Señor nos ha dado esta oportunidad para poder ser bendecidos con su palabra, con este estudio. Hemos estado, ya vamos en la lección 12 y hemos hecho un camino bastante interesante, hemos aprendido muchas cosas y hemos sido bendecidos a través de todas estas lecciones. ¿Amén o no? Ha sido muy, muy edificante todo esto que hemos aprendido. También Amén, así es. hemos desaprendido algunos conceptos, temas, algunas ideas que teníamos respecto a algunos temas. Y bueno, ya hemos organizado todas estas cosas. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Permítame, busco mis manos libres para que se escuche mejor, para que iniciemos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, listo. Así quedamos mejor. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Hoy tenemos una lección que se llama el cielo, pero quiero hablarles en esta lección y tanto en la siguiente, que es la del infierno, hablarles sobre el lugar de los muertos, cómo en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, se entendía el lugar hacia dónde van las personas cuando mueren, cuál es ese destino. Recuerden que a través del tiempo, los conceptos respecto de dónde van los muertos ha cambiado. En el mismo pueblo judío, en los mismos cristianos, el tema ha ido evolucionando, ha tenido como una mayor revelación o una claridad, tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya con la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que de pronto tengamos primero un tema, hablemos esta mañana, antes de iniciar la clase del cielo, para que hablemos sobre el Seol. Tenemos diferentes palabras en el Antiguo Testamento que se refieren al lugar de los muertos. Está el Seol, está el Abadón, está el Hades, que es en el Nuevo Testamento que ya se utiliza esta palabra, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la interpretación o cuál es el sentido que le da al pueblo de Israel o los judíos a estas palabras? ¿En qué contexto se usan? ¿Sí? A veces son contextos simbólicos. Jonás lo usa también, dice que estuvo en el Seol cuando se encontraba en el estómago de la ballena, pero no quiere decir que ese es el lugar de los muertos, es más bien simbólico el uso de la palabra Seol en ese pasaje bíblico. Bueno, oremos, démosle gracias al Señor e iniciemos. Amado Señor, muy, muy buenos días. Gracias por este tiempo, tu amor, tu misericordia, tu paz, por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites enseñar tu palabra, aprenderla. Podemos practicarla, Señor, y cada día, Señor, ayudarnos con ella. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu provisión, tu protección y por estar siempre con nosotros. Oramos, Señor, por todos los que tienen necesidad en esta mañana, los que están enfermos, los que tienen necesidad de empleo, necesidades económicas, aquellos que sienten soledad, angustia, ansiedad, Dios. Te pedimos que extiendas tu mano poderosa, que tu espíritu les aliente, que les convenza de pecado de juicio a aquellos que deben hacerlo. Y que también, Señor, seas tú acompañando a todo el que le necesita. Trae provisión, Señor, a aquellos que necesitan y que tu mano de sanidad sea sobre la vida de cada uno de ellos. Bendícenos esta mañana a través de tu palabra, que podamos entender más de esta Biblia. Aleja de mí, Señor, todo pensamiento de hombre, Señor, toda doctrina, Señor, de hombre. La cancelamos en el nombre de Jesús y que sea tu espíritu hablando, Dios. Gracias por este tiempo, Padre, que sea instrucción para nuestra vida y para nuestro caminar.
Continuamos en tu presencia, Señor. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a los que nos están acompañando por esta ventana virtual. Lalita, hazme un favor. Bienvenidos a todos los hermanos que nos ven por esta ventana virtual. El Señor les bendiga abundantemente. Bienvenidos a estos estudios de su escuela bíblica dominical. Gracias por acompañarnos. Recuerde compartir el enlace, páselo, que pueda compartir usted con otras personas este tema, todo lo que se habla aquí en estas lecciones. Compártelo en su muro, mándele el enlace a sus amigos. Ya voy a dejar el link de conexión aquí bajo los comentarios para que los vean. Para que vean si desean participar, si desean conectarse, ¿sí? Y ya les voy a dejar aquí de una vez la conexión. 26, 15. Y aquí en los comentarios estoy dejando el link de conexión también. Bueno, acabo de dejar en los comentarios el link de conexión para los que quieran participar, los que quieran hacer sus preguntas aquí en vivo, con mucho gusto. Vamos para que aprendamos juntos. Bueno, entonces como les decía, la lección para el día de hoy es sobre el cielo, ¿sí? El cielo es la lección para el día de hoy. Sin embargo, les estaba diciendo al principio a nuestros hermanos que es prudente que antes de esto hablemos sobre lo que significa para el pueblo de Israel o cómo se interpreta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los lugares donde van los muertos. Todas las culturas han tenido una interpretación respecto de hacia dónde van las personas cada vez que mueren, o sea, hacia dónde va su alma o su espíritu, dependiendo de la doctrina. ¿Qué pasa con las personas? Todas las grandes religiones siempre piensan en un estado más allá de lo material, donde los hombres y mujeres vamos a terminar a medida pues que van falleciendo las personas. Entonces, hoy voy a hacer una pequeña introducción bastante larga sobre los lugares que menciona la Biblia como espirituales o los lugares donde van los muertos. Seguimos con nuestra clase del cielo y la siguiente clase es la del infierno y también hablaremos de los otros. Son tres temas que es bueno que los aprendamos, que los entendamos y que podamos diferenciarlos, por qué se mencionan y por qué están en otro contexto, por decirlo así. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Aquí se tiene... Entonces tenemos aquí el lugar de los... Ay, se me fue el que no era. Este no es. El lugar de los muertos, ¿sí? La imagen que vamos a ver a continuación
es la forma o el ideal, la cosmología, la imagen que los antiguos tenían del mundo, el cielo, aún los lugares espirituales, ¿sí? El pueblo de Israel también veía este lugar de esa forma. Lo que están viendo allí es la interpretación gráfica de cómo los seres humanos veían o se imaginaban el mundo y lo que les rodea. Se imaginaban la tierra y el cielo como una bóveda, como una cúpula, ¿sí? Porque generalmente, pues, si uno está en un lugar que puede ver los dos horizontes, usted mira hacia allá y su mirada es circular para ver al final. Pues por eso se entendía que la Tierra era plana, había una curvatura sobre ellos y bajo la Tierra habían unas columnas que sostenían la Tierra. Esas columnas estaban rodeadas de agua y de mar. El firmamento estaba entechado, por decirlo así, o como con un muro. En ese muro se veía el sol, se veía la luna, se veían las estrellas. En esos muros habían puertas, que por esas puertas es que ingresaba el agua cuando llovía o había tormentas, los vientos también. Si pueden ver en la parte inferior, encontramos el Seol, que es el lugar de los muertos, el lugar donde iban las personas que morían. Estaba dentro de la tierra, o sea, estaba debajo de la tierra, en medio de las columnas que sostienen a la tierra. Entonces, ¿qué es el Seol para el pueblo de Israel? El Seol empieza a identificarse en el Antiguo Testamento. Podemos ir buscando estos pasajes de Deuteronomio 32:22, Isaías 14:9, después el versículo 11 y el versículo 15. ¿Sí? La palabra hebrea que designa el lugar donde van los muertos no es el destino solamente de los perdidos, sino el estado intermedio de todos aquellos que fallecen. La muerte en el Antiguo Testamento tenía un sentido de entrar en un lugar de sombras, como lo vamos a ver ahora en Job, donde el hombre ya no tiene fuerza, desfallece y también donde éste es olvidado. Sin embargo, los habitantes del Seol tienen conciencia, ¿sí? Aún ellos reciben a los otros que van llegando también al Seol. En el griego hablamos del Hades, ¿sí? Con esa palabra la que se usa para traducir Seol en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. ¿Listo? Miremos estos pasajes que nos dan una breve reseña o que se usa la palabra Seol en el hebreo. Deuteronomio 32:22. Aquí lo tengo. Deuteronomio 32:22. Deuteronomio 32:22 dice: Porque el fuego porque se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces, hay un texto con una exageración respecto de la ira de nuestro Señor, donde dice que su ira, ¿sí? Su furor se ha encendido de tal forma que arderá hasta las profundidades del Seol. O sea,
Es tal su enojo que aún el Seol será testigo de la ira del Señor. Espérenme, por acá pongo este disipado. Se me fue. Ya lo conecto. Entonces, aquí Deuteronomio nos habla de ese lugar también. Tenemos el otro pasaje. Días. Tenemos Isaías 14:9. Isaías 14:9. Allá abajo, en el lugar de los muertos, todo es emoción en espera de tu llegada. La Isaías sombra de los 14:9 muertos se dice, el levantará. Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. El 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y tenemos el versículo 15 también. Dice, mas tú eres derribado hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Entonces, no es un lugar exclusivo para ¿cómo se dice? Para los pecadores. Todos los que mueren van a ese lugar según lo que nos expresa alguno de estos pasajes. Miremos el pasaje de Job 38:17. Job 38:17 dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú la extinción de la tierra? Declara si sabes esto. El otro pasaje está en Salmos 88:3. Salmos 88:3 dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. El escritor, el salmista, hace la referencia respecto a este lugar donde su vida está a punto de llegar y donde está peligrando pues por la situación que está viviendo. Entonces podemos ver que en los pasajes que hemos revisado, el Seol es el lugar donde van a parar los muertos, donde las personas terminan, no necesariamente los pecadores, ¿sí? Hasta este punto, realmente el lugar de los muertos era para todos, tanto pecadores justos e injustos, como lo dice el Antiguo Testamento. Miremos otro tema aquí respecto de la explicación sobre el Seol. En algunos pasajes bíblicos parece que el Seol es el lugar a donde van los condenados en contraste con el cielo. Amós 9:2 dice, aunque cavase hasta el Seol y aunque subiere hasta el cielo. Son las palabras que aparece diciendo. Job 11:8 y en el Salmo 139 se repite la misma idea. Estos pasajes lo que no hacen distinción escatológica. ¿Qué es una distinción escatológica? O sea, que una cosa está destinada para una y que la otra está destinada para lo otro, ¿sí? Para los destinos de los muertos. Sino que indica puntos geográficos opuestos en la dimensión vertical que imaginaba la mentalidad humana de la época. ¿Recuerdan el dibujo que les mostré hace un ratico? El cielo está arriba y el Seol está abajo. Entonces, lo que las personas entendían era que
O se iban al cielo o descendían. Los muertos descendían y arriba estaba Dios, no había nadie más sino solo Dios. Más adelante entonces se está entendiendo a través de los pasajes que las personas también tienen un lugar diferente al que van. En algunos textos indican que los malos van al Seol, entonces en el Salmo ya se habla de esto. Pero esto tal vez se explica por la doctrina bíblica de que la muerte es el resultado del pecado, ¿no? Eso lo tenemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se debe distinguir muy bien el uso figurado del Seol, como se los decía, en Salmo 116:3. ¿Sí? Me encontraron las angustias del Seol, escribe. Y en Jonás 2:2, él habla del Seol como cuando está en el vientre del pez. Esos son sentidos figurados de la palabra Seol. Hay que tener en cuenta eso para que pues no se vaya a malinterpretar que cuando se habla de Seol en todo el texto bíblico, habla de eso, de que las angustias son el infierno, que no hay un lugar para los muertos, que no, es que el Seol solo es lo que decía Jonás, porque él se sentía en una cueva, perdón, se sentía por allá enterrado, entonces eso quiere decir que es el Seol y el Seol como tal, el lugar de los muertos, no existe. Entonces ahí es donde se puede malinterpretar las cosas. La otra palabra que se utiliza también en el texto bíblico es el tema del Abadón, ¿sí? Nunca se usa la palabra Seol en el Antiguo Testamento como la morada de Satanás y de los ángeles, ¿sí? En el Antiguo Testamento esa palabra Seol nunca dice que es el lugar del infierno o que es el lugar donde habita Satanás, el enemigo, o donde están los ángeles caídos. En ningún momento el Antiguo Testamento utiliza esa palabra para eso. Entonces, para que tengamos esa distinción. Bueno, hoy hemos hablado un poquito del Seol y en la otra clase hablaremos del Abadón. ¿Listo? Recuerdan que también esa palabra se menciona en Apocalipsis. Lo vimos también hace poco. Bueno, eh, pasemos a la clase de hoy, que es sobre el cielo. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Eso realmente existe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llega allá? Hay que coger avión, hay que coger cohete. ¿Nos llevan Elon Musk ahorita? ¿O qué es lo que sucede realmente? ¿Qué dice Juan 14:2? En la En casa la de mi casa de padre mi padre muchas muchas moradas hay. moradas hay. Si así Si fuera, yo os fuera, hubiera dicho, yo voy os lo pues hubiera a dicho. preparar lugar para vosotros. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Eso se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos, dándoles a entender con claridad que en la eternidad estaríamos con Él, que ha preparado un lugar para los que creen en Él, para sus hijos, y que cada uno de nosotros tiene entrada a ese lugar de la eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo por haber creído en Él. En esta lección tenemos también libros para memorizar y versículo para memorizar. Esta semana aprenderemos los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y el versículo bíblico para memorizar es el que acabamos de leer. Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Pasemos entonces a las preguntas y las respuestas. Los hermanos que están conectados me ayudan con los textos bíblicos. La morada de Dios
Según Deuteronomio 26:15, ¿dónde mora Dios? Deuteronomio 26:15. Dice así, ¿Dónde mora Dios? mira hacia abajo desde tu casa sagrada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo de Israel y la tierra que diste como le prometiste Te a pegó. nuestros antepasados, una tierra que rebosa de leche y miel. En el cielo habita, Ay, no. lugar sagrado. Perdón un momento, que esto. Hoy está pegado todo esto. Hacia abajo, desde tu casa sagrada, Aquí, pegado esto. desde el cielo. Por fin. Pena que está como pegado esto, ¿no? Me pone a voltear estas cositas. ¿Qué dice Deuteronomio? Mira hacia abajo desde tu casa sagrada, ¿Qué desde dice el Milton? cielo. Deuteronomio 26:15. Sí. Sí, Nomás. mira desde tu morada santa, dice, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Eso es lo que dice. Escucho entrecortado. Yo la escuché bien a la hermana Elisa. Te escucho bien, Rafael, pero Lisa no la escuché bien. Bueno, Sí. Deuteronomio 26:15 dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Mire la ubicación que las personas tienen al respecto, cómo lo ven, desde dónde lo ven. Siempre hemos visto el cielo, claro, entonces decimos, allá en el cielo es que mora Dios, allá en el cielo es donde está todo lo espiritual. Y como todos los seres humanos siempre han fallecido, han visto un entierro, entonces cuando se meten las personas en la tierra, se entierran, entonces siempre piensan que el alma sigue descendiendo, que esa persona que está allí, que se puso en el sepulcro, pues su alma sigue hacia abajo a lo que se le ha llamado el Seol. Entonces tenemos dos lugares, está el cielo y está el Seol. Por ahorita no vamos a hablar de infierno, ahorita estamos hablando de el cielo, el lugar arriba, y entonces el Seol, el lugar de los muertos, que es abajo. ¿Listo? Bueno, también hay otro pasaje que nos dice Isaías 66:1. ¿Qué dice? Isaías 66:1, ¿qué dice? Falta. Dice 66. 1. Ya, 66. Ahí estoy en 61. Ahí está, 26. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Muy bien. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Muy bien. ¿Qué nos dice ese pasaje? ¿Qué nos dice de dónde está Dios? ¿Qué nos dice de qué es el cielo? Esa Que es su comparación trono, que ¿no? hace, ¿a qué se refiere? A su trono, porque yo pienso que a veces cuando uno siempre pide, tiene necesidad, siempre levanta las manos hacia arriba, ¿no? Como significado de que Dios está Uno ahí. siempre mira hacia arriba, claro. Sí. Uno siempre mira hacia arriba, uno espera encontrar la ayuda allí. ¿Sí? No espera, ¿cómo se dice?
esa es la mirada que tenemos todos, esa es la mirada que tenemos respecto del lugar, ¿sí? Entonces Deuteronomio nos habla del cielo. Isaías nos dice que el cielo es el trono de Dios, que es el lugar donde Él está. O sea, es tan sagrado, tan inmenso, que es el lugar donde Dios tiene su trono. Desde allá mira todo. ¿Sí? Los tronos siempre se han puesto en lugares altos para que todos los súbditos, todos los que aparecen, los que llegan o los que vienen ante el rey, ante aquel que está en el trono, siempre estén desde abajo, que entiendan la posición en que están, que el que está allá arriba es el que manda. Entonces, este es el caso también de nuestro Dios. Cuando el escritor hace esa comparación del trono de Dios, lo que está diciendo él está arriba, nosotros estamos abajo y Él es el que merece toda la adoración. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad. Por eso habla de un trono en el cielo. Es el hogar futuro de los santos. Levanten la mano los que son santos. Para allá ¿Dónde está? vamos, para allá vamos. ¿Dónde está San Juan? Eso creo. San Juan, San Milton y San Rafael. Ah, es San Rafael. Es una estatua de esas. Eso. San Alexander Casamachín. Uy, ni combina. ¿Cómo rima, no? ¿Cómo rima? Los santos son todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Hoy nos aprendimos un versículo que es Juan 14:2, que nos da una promesa. ¿Cuál es la promesa de Jesús en ese versículo, mis hermanos? Ay, que tendremos una morada ahí también. Exactamente, exactamente. Bueno, los que tenemos, los que somos muy familiares, que tenemos familias en otras ciudades, municipios, aún en la misma ciudad, siempre estamos en cuando venga de visita, venga y se queda acá en la casa. Sí, generalmente somos muy hospedadores también con nuestras familias. ¿Sí? Sí, tener un lugar donde llegar es muy agradable. Además porque se comparte, porque en familia podemos participar mucho, desatrasarnos de todo lo que no hemos hablado, conversado mientras hemos estado ausentes o alejados por la distancia. Y en estos días de pandemia, pues con mayor razón, creo que las visitas se detuvieron, las vacaciones para ir donde la tía, la abuela, el primo, eso también se detuvo. Y este año apenas un poco se ha vuelto a retomar todo esto. Llegar a un lugar donde se es querido, llegar a un lugar donde se es esperado. Es ¿sí? que es el de ser querido. Hay lugares, Sí. uno dice, mi hijo, ¿cuándo va a venir? Venga, pasa vacaciones acá, traiga a las niñas, traiga a su esposa, ¿sí? Eso es muy bonito cuando le ofrecen a uno hospedaje. Y dicen, no sé si todos han vivido esto, pero cuando uno de vacaciones pequeñitos se iba para donde los abuelos, eso era muy chévere porque uno pasaba con los primos, uno estaba todo el tiempo jugando, la comida de los abuelos, eso era delicioso. Llegaba uno más gordito de como se había ido, de todo lo que le da. Yo recuerdo mucho una vez que fuimos al pueblo de mi madre, donde ella nació. Ella nació en Marsella, Caldas. Marsella Risaralda en ese entonces, hoy es Marsella Caldas, por una organización política cambió, entonces está bajo otro departamento. Entonces, recuerdo mucho que nosotros llegamos ese primer día, nos recibió la tía de ella y vea, acá es donde van a dormir, está la cama, venga, tiene que necesita una cobija, ¿qué necesita? Y como en el campo, ellas en su misma casa tenían sembrados, tenían árboles de frutos y todo. Era delicioso uno poder salir al patio y poder comerse una fruta, coger un mango, ella tenía frambuesas, me acuerdo mucho que tenía unas maticas de frambuesas. Nunca había probado en mi vida una frambuesa. Y cuando uno empezaba, entonces, venga, vamos a visitar. Eso sí era un tema, porque cuando llegamos a cada casa que llegamos,
nos ofrecían de comer café, arepa, queso, carne. Si era la mañana, eso era un desayuno, y entonces pasamos a otra casa y otro desayuno, ¿sí? Eso ya uno como que no sabía dónde meterse la comida, y como decían nuestros padres, lo que decían los viejos, dice, no, no hay que despreciar porque estamos de visita y todo eso, y yo bien pequeñito que no me cabía mucha comida todavía, ¿sí? Entonces uno como que no sabía a qué hora se le iba a salir la comidita por la nariz o algo. Pero era muy rico sentir ese cariño de las personas, de cómo uno es recibido con alegría y es atendido, ¿sí? Que uno no se preocupa por qué va a comer, dónde va a vestir, qué va a vestir, dónde va a dormir. Ese sentimiento es el mismo que considero yo tendremos cuando vayamos al Señor, y que debemos vivir hoy en día también. Él nos está diciendo a través de ese pasaje, nos está diciendo, voy pues a preparar morada para ustedes. Voy a organizar todo para que ustedes puedan estar al lado mío. Esa es la promesa que nos hace el Señor. Es que ahí hay algo clave que tú has dicho, ¿no? Es cuando alguien le ha preparado algo a uno, ¿no? Cuando su amor es grande y, como se dice, te esperan con los brazos abiertos. Es hermoso eso, es hermoso realmente, ¿no? Y el solo hecho de imaginar lo que Cristo nos subió para preparar un lugar para nosotros, yo siempre digo, el sacrificio de Dios es un amor tan inmenso que nos ha tenido realmente, que ahora comprendo, ¿no? Con el tiempo he llegado a comprender, y con el sermón de las 7 palabras que hablaba el hermano Carlos, porque mi madre cuando estaba viva siempre decía, yo me siento feliz con mi familia espiritual, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una familia terrenal que es genéticamente, que no hemos sido la procreación, ¿no? Pero a veces, como yo digo, mi madre nos esparció a todas las semillas, a todos nosotros, tanto familia como no familia, ¿no? Y depende de uno cómo lo ha germinado también. Pero he llegado a comprender que a veces es mejor, uno se siente más con la familia espiritual muchas veces que con la familia terrenal, a veces que no comprende tus ideales, por más que a veces uno les inculque, ¿no? Y también han sido inculcados. Sí, eso es cierto. Pues realmente cuando se comparte el Evangelio y todos podemos compartirlo, y nuestros familiares también comparten ese mismo mensaje, pues la coinonía es mucho mejor. Pero pues obviamente con los que no comparten nuestras creencias y todo eso, pues realmente eso genera, depende de cómo se maneje, un poquito de distanciamiento con nuestros propios hermanos, nuestra propia familia. Y llegar también a la familia del Señor es muy hermoso también. Los que tenemos la oportunidad de ser invitados por otras iglesias, otros grupos de otros hermanos, en la misma iglesia, los grupos de oración o las parejas, bueno, cualquiera de los otros grupos a los cuales uno es invitado, convidado a participar de la palabra del Señor, también se siente el amor, el cariño de una forma muy, muy, muy especial. Ser atendidos, ser acompañados, muestran el afecto desde los mismos pastores hasta sus mismas congregaciones, muestran un cariño muy especial y un respeto muy, muy hermoso para con nosotros, para cuando vamos, nuestras familias, que a veces cuando vamos en pareja, se desbordan en las atenciones, y eso es muy, muy hermoso y algo que realmente les bendecirá también. Uno se siente muy bendecido de ser invitado a compartir de la palabra, temas que tenemos preparados, talleres, congresos, todo lo que tenemos organizado. Cuando alguna iglesia, algún grupo nos pide que vayamos, es una bendición. Realmente es muy hermoso y muy gratificante, y se siente uno muy lleno de ser amado y de ser atendido como lo hacen todos los hermanos. Ese sentimiento es el que debemos conservar,
con esta promesa que el Señor nos hace. La promesa de que está preparando una morada ya para hacernos estar cómodos ante... Recuerde que acá, como somos limitados y no conocemos esa eternidad, entonces lo asociamos y damos referencias con lo que sí conocemos aquí en la tierra, ¿sí? Por eso decimos, el Señor va a ir a hacer una morada, pues nosotros seremos espirituales y si lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, pues que dormir, que una cama cómoda, que comer o no comer, pues es algo que no está revelado en el texto bíblico, pero pues podríamos entender que pues sí, si no va a haber dolor ni enfermedad ni lágrimas allá en la eternidad, pues me imagino que hambre tampoco sentiremos. Pero bueno, eso será un estado que solo nos daremos cuenta cuando vayamos allá. Y como no lo conocemos, por eso hacemos referencias con temas que sí conocemos aquí en la tierra. Preparar una morada, que esté cómodo, los voy a esperar, los espero, ¿sí? Eso en diciembre cuando uno ya armaba uno paseo para la abuela o donde los tíos, uno empezaba a hacer recorrido desde el 24 de diciembre en las casas de los familiares. Y eso es muy hermoso y así también debemos vivir esa promesa que el Señor nos hace en este momento a través de su palabra. Según 2 Corintios 5:8, ¿a dónde va el espíritu del creyente cuando muere? ¿Qué dice 2 Corintios 5:8? Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Estaremos ante Él, estaremos con Él, ¿sí? Allá es donde va el espíritu del creyente. Nosotros morimos y estaremos frente al Señor. Hemos estado viendo el tema del milenio, miramos la segunda venida del Señor, la estudiamos. Y entonces puede empezar a presentarse confusión respecto de ciertos temas que aparecen allí. ¿Por qué confusión? Porque nosotros nos hacemos una pregunta, ¿sí? Nosotros acá dentro de nuestras limitaciones, ¿sí? En espacio y tiempo, nos hacemos preguntas de la eternidad que la Biblia no las habla, pero quedamos con la duda. Entonces algunos, como les decía en las clases pasadas, a veces se atreven a dar interpretaciones y enseñanzas de algo que no conocemos. Ahí es donde está el peligro. Está bien conocer, tener claro el texto bíblico y esperar en el Señor, ¿sí? Entonces, que entonces me muero y de una vez me veo con el Señor o voy a tener que esperar a que Él venga a la segunda venida y ahí sí me levanto. Entonces, mientras me levanto y ¿cómo es? Entre mi muerte y que el Señor venga, ¿dónde voy a estar? Me voy al Seol, me voy a lo que dice el paraíso, estoy en estado latente. El texto bíblico nos habla de todos estos lugares y de todos los eventos. Lo que no dice el texto bíblico es el orden y en qué momento, porque todos estos temas espirituales no están limitados con el espacio y el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, pregunta amado Pastor Hurtado aquí, dice, Eclesiastés 12:7 dice, que el polvo vuelve a la tierra, podemos decir el Seol, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si morimos, nuestro espíritu va al cielo y seremos conscientes allá. El tema de ser conscientes, y todo el texto bíblico dice que después de la muerte somos conscientes. Acabamos de ver en el tema del Seol que sí. También cuando el Señor habla, le habla a los que están con él y les refiere la parábola del rico y Lázaro. Recuerden que él también hace referencias a que en ese lugar de sufrimiento, el rico era castigado y Lázaro estaba en el seno de Abraham y era consolado. Entonces, se manifiesta en el texto bíblico que sí hay conciencia, ¿sí? Respecto al tema. Si morimos, nuestro espíritu va al cielo. El cielo sería, si decimos que es un lugar específico enmarcado en un lugar geográfico, espacio-tiempo. O sea, el cielo está allá arriba, que es lo que vemos. Pero ya con el avance de la ciencia y todo eso,
pasamos ese cielo azul y nos dimos cuenta que hay un espacio. Y se llama espacio porque hay mucho espacio. ¿Sí? Y mucho más allá hay muchos planetas, hay de todo. Entonces, como un lugar físico que teníamos antes la interpretación, hablo del Antiguo Testamento, donde miramos al cielo y vemos ese firmamento azul, entonces si tuviéramos la oportunidad de subir allí, hablando en ese Antiguo Testamento, tendríamos la oportunidad de ver a Dios allí. Esa es la interpretación que tenían en el Antiguo Testamento, por eso dice que subimos al cielo o bajamos al Seol. Pero si usted empieza a escarbar la tierra y empieza a hacer un hoyo, usted va a llegar al centro de la tierra, pero no va a encontrar el Seol. Por eso les hacía esa introducción de qué es el Seol, qué pensaba la gente que era el Seol. Una cosa son las cosas que tenemos en el texto bíblico, pero hay que tener en cuenta del contexto cultural y la época en que se escribe para que tengamos claro qué intentaba decir el autor. Por lo menos que nos acerquemos más al pensamiento del autor. Si tomamos estos textos de manera literal y decimos que es un lugar físico, geográfico, entonces tenemos una mala interpretación al respecto. En el Nuevo Testamento para los años, a ver, aún los griegos en su cosmología, o sea, en sus creencias espirituales, creían que había muchos lugares en la tierra que se asemejaban al tema espiritual. El Hades, que era el lugar de los muertos, ¿sí? Donde estaba también este Dios que gobernaba este lugar, el lugar donde estaban todas las almas, tenía una entrada y tenía una entrada custodiada por un can Cerberos, ¿sí? El perro de tres cabezas que era el que custodiaba la entrada al Hades, ¿sí? Había un barquero que pasaba un lago y había que ponerle a los muertos siempre 2 monedas en los ojos para que cuando pasara al Seol, a mejor vida, perdón, al Hades, como lo llaman ellos le pagaran al barquero que lleva su alma hasta el lugar final. Entonces, imagínense la, la, los símbolos que hay. Hay unas monedas que son físicas para pagarle a un ser espiritual que no sé qué va a hacer con las monedas, ¿sí? Para que le pueda llevar el alma hasta el Hades. Hay una puerta, o sea que es posible ir al Hades. Hay una puerta física. Y generalmente hacían referencia a un volcán, no recuerdo el nombre en este momento, y como había cuevas en los volcanes, se entendía que ese era el lugar para entrar. Eso generaba muchos mitos, muchas leyendas, muchas proezas de héroes que dicen que se metieron allá y pelearon y fueron y volvieron, ¿sí? También entendían que las montañas más altas, donde las nubes ya pegaban con las montañas, entonces ellos entendían que allí estaba el Olimpo, donde estaba la ciudad de los dioses. Los hombres no tenían lugar allí. Los hombres no iban para el Olimpo, ese era el lugar de los dioses. Entonces, todas estas referencias que tenemos en diferentes culturas no pueden ser interpretadas de manera literal, porque hacen parte de la cosmología, de la forma como ellos entendían el mundo y la eternidad, como dice nuestro hermano amado aquí, ¿sí? Entonces, nosotros morimos y nuestro espíritu va al cielo y seremos conscientes allá. La palabra del texto bíblico nos dice que sí seremos conscientes después de la muerte. ¿En qué momento, en qué lugar y hacia dónde vamos? Hay diferentes textos bíblicos hacia el respecto y eso es lo que estamos viendo aquí en este momento. Bueno. Gracias. Alexander, Señor. bueno, aquí en la pregunta, me parece bueno que en la lección 10 de la salvación, también hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Cómo se salva uno? Es la pregunta número 3. Por gracia y por medio de la fe, ¿no? Para poder llegar al cielo, tenemos que tener la fe, ¿no? Bien puesta, como se dice, creer mucho en nuestro Señor Jesucristo y así llegar al reino de los cielos, ¿no? Amén. Juan dice algo muy importante, que es lo que generalmente les enseño en cada clase. A veces se hace doctrina o se trata de profundizar en temas particulares
que no están muy bien sustentados en el texto bíblico. Se toma de diferentes lugares, historias, geografía y todo eso para explicar un tema. Eso es bueno, eso es interpretación, eso es para un espíritu más intelectual, más inquieto para conocer ciertas cosas que dicen otros autores. Que dice, eso está bien para enriquecerse. Lo que no está bien es que se convierta en doctrina para que eso empiece a modificar y justificar ciertas enseñanzas que empiezan a modificar la doctrina verdadera. Por ejemplo, el tema de la salvación, como lo dice Juan. Para ser salvos hay que creer, hay que tener fe y esa es nuestra fe. También en el Nuevo Testamento nos dice que debemos a animarnos con la promesa de que el Señor vendrá. Pero entonces, como el Señor se ha demorado, entre comillas, ¿sí? Porque se lo dijo a sus apóstoles y ya llevamos 2000 años y Él no ha venido, entonces empezamos a tener esa cosquilla y esa inquietud. Entonces, ¿cómo va a venir? ¿Cómo es que esto? Es que ya hemos pasado 2 guerras, hay muertes, hay pestes y todo eso. Y entonces empezamos a darle interpretaciones y esa es la peste que habla la Biblia, esa es la peste que habla tal. Entonces, esa misma inquietud que está por encima de la fe es la que nos lleva a tener ciertas interpretaciones que no nos dejan tener claridad con el texto real y bíblico y la doctrina que necesitamos aprender y practicar, que es la de la fe, que es tener y creer en nuestro Señor Jesucristo y Él es el que nos salva y sana. A veces nos centramos en todo lo que podamos estudiar y lo que nos digan de la cultura y lo que nos diga. Eso es muy bueno. Eso, como les digo, eso es para un espíritu inquieto. Eso no es para la doctrina del texto bíblico. Conocer el contexto es importante para los que interpretamos, para los que damos sermones y todo esto. Sí, claro, porque con esto le damos luz a los que le enseñamos. ¿Sí? A diferencia de yo solo de decirles qué dice el texto bíblico, darles un contexto cultural y un contexto histórico les ayuda a ustedes a entender mucho mejor cómo pensaban las personas en ese momento. Pero traer ese pensamiento y volverlo doctrina es muy difícil y a veces ahí es donde cometemos errores al enseñar el texto bíblico. Porque entonces nos vamos para un lado, entonces que si usted no hace esto y no aprende esto, entonces usted no está aprendiendo bien la doctrina. Entonces ahí es donde empiezan a verse mezclas de diferentes temas y todo eso. La fe, como dice Juan, es muy importante. Creemos en el Señor Jesucristo y nuestra fe es que Él vendrá por nosotros y nos llevará. ¿Cómo, en qué lugar, que si nos dará, comeremos, nos da hambre, si habrá sol, si nos dará calor, si no tendré calor? El que es friolento, ¿será que me va a dar frío si me voy al cielo? Nada de eso tiene que ver ni es una pregunta importante para nuestra salvación. Que los temas como el Señor vendrá por mí, pero si me incineran, ¿sí? Sí, sí, porque ahorita existen las opciones para las partes cuando mueren, ¿sí? Entonces murió y, y puede enterrarlo, bóveda, o puede incinerarlo, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, la incineración no es de los creyentes porque el Señor cuando venga no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué cuerpo va a levantar el Señor si me incineran, si me vuelven polvo? Entonces, hay también temas doctrinales que empiezan a surgir totalmente equivocados a partir de unas ideas que se hacen las personas, conjeturas y conclusiones lógicas para ellos respecto de ciertos temas que no conocemos. Nadie los conoce. Y si usted se pone a pensar, siempre evalúe cierta de esas cosas. Cuando dicen el Señor cuando venga no va a hacer tal cosa o no podrá hacer tal cosa, de una vez usted está diciendo que cree en un Dios limitado y que se condiciona a nuestro entorno, a nuestros límites de espacio y tiempo y lugar. Si usted dice que el Señor no lo puede levantar porque lo incineran, entonces está hablando de un Dios que no levantó muertos, que no abrió el mar rojo y sobre todo que no sabe dónde están sus hijos, quiénes son los creyentes. Aún desde los confines de la tierra, dice la palabra del Señor.
traerá a su pueblo. ¿Cómo comparamos eso? ¿Cómo esa promesa de la restauración del pueblo de Israel que hace Dios, cómo aplicará? Entonces podemos hacer esas preguntas. Pero es que el Señor, ¿cómo va a hacer? Pues si todos los judíos salieron errantes y no saben ni dónde están, otros murieron, otros están por allá, otros se casaron con personas gentiles. ¿Cómo el Señor va a saber para reunir todas las personas? Recuerde que el texto bíblico está lleno de muchas figuras literarias, exageraciones, símil y comparaciones, ¿sí? Tiene textos, versículos antitéticos. Un versículo dice una cosa y la otro dice lo contrario. Hay muchas figuras. Acabamos de ver el tema de la literatura apocalíptica, los símbolos, las señales, las figuras. Hay que tener mucha prudencia en este tema, en todo el tema del texto bíblico, ¿sí? Entonces, hay que entender que muchos a veces consideran que no hay nada más, sino solo lo que se dice por otro lado. Hay que tener mucho cuidado. Javier Osa Zuluaga, creo que es la primera vez que participa por acá, no lo he visto. Bienvenido. Dice, vean en YouTube la historia detrás de Cristo y podrán conocer verdades que el pueblo cristiano desconoce. Son documentales de muchos capítulos. Para una buena interpretación debes conocer la Torá, las raíces hebreas. La salvación viene de los judíos, Zacarías 8, 20, 25. Ese es un pasaje bastante interesante y sobre todo utilizado por los judeo-mesiánicos, ¿sí? Perdón, los cristianos judeo-mesiánicos, ¿sí? Que han tomado el cristianismo y se han unido y han tomado nuevamente las prácticas doctrinales del judaísmo. Algo parecido a la disputa que tuvieron Pablo y Pedro respecto de las enseñanzas o lo que estaba tratando de hacer Pedro con los nuevos creyentes, sobre todo los gentiles creyentes, en los que le estaba imponiendo las prácticas judías a un pueblo que nunca había sido judío. Entonces, estas interpretaciones equivocadas también es lo que permiten que se generen cargas sobre las personas, sobre todo que empiecen a enseñar que ellos tienen la razón. Entonces, es bastante complejo. Pablo le habla a Pedro y tienen esa discusión. Y Pedro estaba llevando a los gentiles que creían a que hicieran prácticas, a que hicieran sacrificios. Aún estaba esperando que los hombres se circuncidaran. Pero el Señor nos enseña eso. Antes dejamos todos esos emolumentos de la ley que no eran fructíferos para efectos de la salvación y nos dice que debemos obrar por fe. Todo el Nuevo Testamento y el Sermón del Monte nos habla de cómo la práctica de la ley no ha traído beneficio, cómo la justificación, la justicia del creyente es su fe, cómo se comporta, cómo la aplicación de la ley tiene que ser algo vivo que cada creyente pueda manifestar. No podemos decir que como la salvación viene de los judíos, entonces el creyente nuevo se va a tener que convertir al judaísmo. Eso es muy complejo y realmente forzar también el texto bíblico. A diferencia de muchos textos en el Antiguo Testamento que expresan la idea de que todos los que mueren van al reino de la muerte, por ejemplo, Job 7:7 al 10, el Salmo 6:5 y Eclesiastés 9:10, perdón. Aquí se expresa la confianza de ir después de la muerte a presentarse ante el Señor. Es el pasaje que leímos último, 2 Corintios 5:8. También en Filipenses 1:23 lo dice. Leámoslo. Leámoslo y no, este coso se pegó. Por favor, ayúdenme ustedes con el texto bíblico. Nubia Serón Mutis, buenos días. Para mí lo importante es que Él vendrá y que si me encuentra haciendo el bien, me llevará. Bien, hermana. No solo haciendo el bien, que usted haya creído en Él. Recuerde que la salvación es un regalo, no se pierde. Y cuando el Señor venga,
Si usted ha creído en Él y le ha recibido, tiene su boleto ya comprado. Que eso Filipenses, no da permiso para pecar, eso es cierto. Hay que tener mucha prudencia en eso y mucha sabiduría. ¿Qué dice entonces? Filipenses 1:23 dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Nuevamente, por favor, hermana, ¿qué dice? Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo escribe Filipenses desde la cárcel, ¿no? Son las cartas de la prisión. Y a veces la situación es tan compleja, tan dura aquí en la tierra, que recordamos que esa morada que Él está presentando, que ese lugar que Él está preparando, siempre será mucho mejor que lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Ese es nuestro anhelo, irnos con Él, que Él venga por nosotros, que Él venga por su pueblo y por su iglesia. Y ese es el ánimo que nos debemos dar unos a otros. El Señor vendrá, sea en esta vida, sea en la siguiente generación. Bueno, el Señor dispondrá como dice su palabra. Pero lo importante, como dice Juan, es tener nuestra fe de que seremos salvos, ¿sí? Esto nos lleva a que después de la lección 13, que es el infierno, aquí terminamos la unidad básica del estudio bíblico que estamos haciendo del camino del discípulo. Hasta esta lección 13, los que ven estas lecciones deben definir y tomar la decisión de si han seguido a Cristo o no como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque las siguientes lecciones son la seguridad de la salvación y el comportamiento como creyentes. Eso quiere decir que si usted no es creyente, pues creo que esas clases no las va a entender muy bien o no las va a poder practicar. Es una decisión que debe tomar usted en su congregación, aquellos que le están orientando, si tiene líderes. Si usted no ha hecho una decisión de fe por el Señor, le invito a que reflexione a través de estas lecciones que hemos visto y que pretenden que conozcan los principios bíblicos básicos para que usted pueda tener una decisión, para que pueda decir si va a seguir a Cristo como Señor y Salvador o no lo va a hacer. Porque es necesario hacerlo. Porque no es solo escuchar el texto bíblico, escuchar las lecciones, escuchar la palabra de Dios, eso no hace salvo a nadie. A nadie le van a dar un lugar en las moradas eternas solo por escuchar la palabra. El Señor Jesús fue claro. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que aceptarle, hay que creer en él y hay que confesarle. Eso no quiere decir que usted no pueda seguir viendo estas lecciones, son públicas y están abiertas a todos. Estoy hablando estrictamente del material que estamos llevando porque se usa para el discipulado inicial, para que a terminada esta lección 13, usted tome una decisión. Si nos la informa, mucho mejor. Estaremos muy contentos de saber que usted siguió al Señor. Si no lo siguió, sigue invitado a estar aquí para que siga enseñando y siga aprendiendo de la palabra del Señor. No es una obligación, es un deber. Es un deber para los que creen. El Señor toca la puerta, dice Apocalipsis. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye que yo estoy tocando y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es muy cierto. El Señor es un caballero. El Señor no obliga a nadie a que crea en él y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Pero les presentamos el mensaje para que todos tomen una decisión. Tenemos 2 lecciones más y nos vamos a ver y miraremos a ver qué hacemos. Por lo general, después de esta última lección, ya tenemos candidatos para el bautismo. Aquellos que quieren bautizarse y públicamente expresar su fe en Cristo Jesús y que le van a seguir toda la vida. Mis hermanos, muchas gracias por la compañía. ¿Cómo vamos a hacer? Señora. Y los que son por vía online, ¿cómo van a hacer?
Ana, usted prepara el tanque y eso lo hacemos online. ¿Usted es creyente bautizada, hermana? Yo sí. Ah, bueno, ¿y Juan? Bueno, me bautizaron. Pronto. Lo estoy pensando, no hay problema, hermano. Aquí no se trata aquí no se trata de presionar a nadie, pero ¿cuándo se quiere bautizar? No, te decía que yo soy bautizado, pero en la religión católica. Bueno, En de el rito niño, católico, ya somos dos. con mi madre, bueno, mi padre que Amén. ellos son. La decisión de seguir al Señor y como lo hemos enseñado respecto al bautismo es una decisión de fe. La decisión de creer en Cristo como Señor y Salvador. El bautismo no te va a hacer salvo. El bautismo lo que hacemos es un símbolo para decirle a todos los que nos ven que he decidido seguir a Cristo, que he creído en Él como Señor y Salvador y que me comprometo a seguir su palabra. Cualquier creyente puede bautizar a alguien que inicia a creer. Sí. Sí, Señor. No tiene que ponerse, algunos que me están viendo deben estar echándose la bendición porque pues algunos estrictamente dicen que solo los pastores ordenados o los ministros son los que pueden bautizar. No, Señor. La Biblia nos enseña como el apóstol que estaba predicándole y enseñándole el libro de Isaías al eunuco. Felipe. Muy bien, lo felicito, hermano. El eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado en este momento? Aquí hay agua. ¿Qué le dijo Felipe? Lo cogió el pelo y de una vez. ¿Sí? No lo dejó escapar para nada. Hay dos condiciones ahí que vemos. Una, el que ha enseñado el texto bíblico y está dispuesto a bautizar. Y dos, el que ha recibido, ha entendido y pide ser bautizado. Uno no obliga a que la gente se bautice. Dice, yo quiero bautizar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Has creído en Cristo como Señor y Salvador? Sí. ¿Has decidido seguir tu vida como dicen las Escrituras? Sí. Por esa pública profesión de fe, se bautiza. Y al agua. Si Esa lo es la quieren hacer en ordenanza que nos dejó Es Jesús, que ¿no? si lo quieren hay hacer en vivo, muchos, amén. Si lo quieren hacer en la clase también, amén. Lo coordinamos y miramos cómo lo vamos a hacer. Y será muy bonito y un testimonio muy hermoso si lo quieren hacer. ¿Me hay informan? muchos mitos y tradiciones realmente, ¿ah? Y a mí me ha reconfortado mucho escuchar, ¿no? Tanto Palabra y Café, Alexander, de vez en cuando, pues a la pastora María Elena, ¿no? Y las parejas. R2. Amén. R12 Perdón, también. perdón, hermanos, yo termino la transmisión en el Facebook. Muchas gracias a los hermanos que nos están viendo y nos están siguiendo. Y bueno, nos cuentan cómo van con la clase y seguimos con nuestros hermanos que están conectados aquí. Dios les bendiga.